Creo que sí. Sí, Voy a profe, hacer ya. si no va a crear un feedback. Listo. ¿Me están escuchando? Sí, señora, ¿Sí? profe. Sí, señora, fuerte y clara. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios porque he tenido muchos problemas hoy. No hubo internet desde las 4 de la tarde por aquí, por estos lares de mi casa, sin ningún servicio, es decir, ni televisión, ni teléfono, ni internet, ni nada, con una angustia total. Hay una profe, Luz Elena, que me está ayudando a grabar y pues yo también aquí con algunas funciones, eh, dejando que toda la reunión salga como tiene que ser. Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por estar ahí, gracias por Hola, llegar profe, a buenas la noches. clase. Qué bueno saber de ustedes, que estén bien. En la plataforma les dejé una información hoy sobre Mario Mendoza, algunas entrevistas a partir de información que me había enviado Angie. Me puse a buscar por internet y hay unas entrevistas muy interesantes con Mario Mendoza. Hay una que cuenta cómo se hizo escritor y él es muy simpático porque dice, hay un momento en la vida en que yo creí que solamente servía para leer y para escribir. Obviamente, en la dimensión en la que está él, pues eso es un reto grandísimo escribir porque pues es un autor muy importante de Colombia, pero en las declaraciones que da a los medios, se nota muy contento él con su gestión de escritor y entonces cuenta cosas muy íntimas. De hecho, hacia el minuto 10 de una de las grabaciones, cuando yo les pongo ahí en la plataforma, les dejo qué opina él sobre escribir. Busquen el minuto 10 y es bien simpático. Él dice que Gabriel García Márquez, por ejemplo, recurre mucho al ritmo dentro de la construcción del texto. Y yo les había comentado que cuando uno busca ritmo en la construcción de texto, mezcla frases cortas, frases largas y hace una serie de juegos para que el texto tenga un ritmo. Y entonces hace la combinación o lo que les había comentado que la gente llama patrones. Y los patrones son frase corta, frase larga, frase corta, frase larga, o larga, corta, corta, larga, o corta, larga, larga, corta. Es decir, ese juego que le proporciona al texto un determinado ritmo. Pues eso lo hacía Gabriel García Márquez y lo hace a punta de comas. Entonces, es bien interesante. Finalmente, dice Mario Mendoza que se le nota el ritmo a la lectura, por ejemplo, en Relatos de un náufrago, se nota muy clara esa técnica de redacción. En cambio, él utiliza muchos puntos. Recuerdan que yo les decía también que las comas a veces no eran interesantes y que nosotros podríamos tener una versatilidad en el texto a partir de menos comas, más puntos. Entonces, dos grandes escritores refuerzan los parámetros que les estoy dando acá de redacción, que obviamente son parámetros completamente básicos para la situación de encontrar como una forma de asumir la redacción del texto, que es algo por lo que uno normalmente no da 5 centavos. Uno dice, no, pero entonces es escribir y escribir y escribir. Sí, es escribir, escribir, escribir y depurar una técnica. Pero entonces quisiera que revisaran ese material que quedó en la plataforma sobre la sesión de hoy, que nuestra sesión de hoy es la número 14,
Y pues es interesante ver estos testimonios y analizar frente a lo que estamos viendo nosotros ahora de proceso literario, de construcción de una historia, de contar con palabras o de tener la capacidad descriptiva o narrativa que podrían llegar a tener los distintos textos. Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestras exposiciones. Bienvenidos los integrantes de el análisis de Satanás, el libro de Mario Mendoza. Tenemos como expositor hoy a Diana Valentina Rodríguez, a Angie Chicaiza, a Wilman Daniel Forero y a Santiago Perea. Entonces les damos una cordial bienvenida. No sé quién quiere que le comparta la posibilidad de hacer uso de pantalla y cosas de estas de los 4 integrantes del grupo Satanás. Buenas noches, profe. Buenas, ¿a ti, Daniel? Sí, por favor, profe. Gracias. Daniel, Sí, profe. ¿ya estás listo? Sí, señora, ya. Ah, bueno, listo. Quería saber que estabas vivo por ahí. Claro, profe. Y que todos están ahí. Angie, Wilman y Santiago, ¿no? Daniel es Valentina, Sí, Angie señora. y Wilman. Sí, señora. Ok, sí. Valentina. Pero eres Diana Valentina, ¿vale? Sí, señora. Ah, ok, Chinita, gracias. Bueno. Hola, Chinito, apura. Mientras tanto, les tengo una información. Después, ¿alguien vio el pronunciamiento del presidente Duque hoy? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Estamos en clase, profe. ¿Qué dijo? Dice que hay aislamiento obligatorio hasta el 31 de mayo y sanitario hasta el 31 de agosto. Las universidades tendrán estudio virtual hasta el 31 de julio, pero van a liberar espacios para laboratorios con presencialidad, lo que quiere decir que las asignaturas de ustedes que requieran de laboratorio, porque ustedes sí lo tienen, irán
con alguna programación presencial dentro de la universidad. Entonces toca esperar las autorizaciones para la universidad y pues cualquier cosa que yo sepa inmediatamente se les estaré comentando. Vale, muchas gracias, profe. Profe, aún no puedo, no tengo la opción para compartir la pantalla. Claro. Ay, ¿cómo que no? ¿No la ves? ¿Ya la tienes? Ahora sí, ya. Ah, ok. Es que pensé que tenía que esperar más o algo así. Qué pena. No, Chinito, allá con las pepitas, ¿qué es lo que nos da la posibilidad? Lista, ¿ya la pueden ver? Sí, señor. Ya. Listo, Ya podemos. perfecto. Entonces, nosotros en este momento vamos a hacer una exposición sobre el libro Satanás con los estudiantes Daniel Forero, Angie Chicaiza, Valentina Rodríguez y mi persona. Básicamente lo que nosotros queremos hacer es darles una invitación de leer este libro por medio de diferentes factores como lo son la sinopsis, análisis, conclusión y personajes, no sin antes como tal de hablar del autor principal, que es Mario Mendoza Zambrano. Nació en Bogotá el 10 de enero de 1964, estudió en el Colegio Refous y en la Universidad Javeriana de acá de Bogotá, donde obtuvo la maestría en literatura latinoamericana. Básicamente fue profesor del Departamento de Literatura de la misma universidad en la que había estudiado durante 10 años. Es como una breve introducción de lo que tenemos por parte de él, un gran escritor representante a nivel nacional, básicamente donde pues tiene varias obras donde hablan de diferentes condiciones, como por ejemplo, en este caso tenemos La ciudad travesti y demás libros que son representativos. Nosotros nos enfocamos en este momento en Satanás, que es el libro que nosotros escogimos. En la sinopsis básicamente nos habla de una mujer, nos habla de tres historias básicamente. Una mujer hermosa e ingenua que roba con destreza altos ejecutivos en compañía de dos amigos, un pintor habitado por fuerzas misteriosas que cada vez que esta persona piensa en representar la imagen de una persona por decirlo así, en una pintura, ve reflejado como su futuro, como el destino de la respectiva persona. Y por último, a un sacerdote que se enfrenta a un caso de posesión demoníaca y también a ya situaciones personales donde se enamora de su empleada, por decirlo así, y de este modo, adicional a ello, decide retirarse de ser, en este caso, sacerdote. Estas son las historias que se tejen en torno a la de Campo Elías, como tal el personaje puede ser principal, que fue quien ocasionó la masacre al norte de Bogotá, una noticia de manera nacional. Él fue un héroe de la guerra de Vietnam, quien inicia su particular descenso a los infiernos, obsesionado por la dualidad, o sea, en conjunto entre el bien y el mal, entre el doctor Jekyll y Mr. Hyde, y se convertirá en el libro en un ángel exterminador. Básicamente, por aparte de la sinopsis, acá nos muestra el claro ejemplo de la falta de amor, afecto, apoyo, comunicación que los jóvenes o las personas pequeñas podamos tener al respecto. En mi caso personal, también a tener la ausencia de Dios, básicamente, que es como donde en este caso el escritor nos hace mucho la referencia de la creencia en Dios y de la psicología, de la falta de comunicación, cariño y afecto. Entonces, pues ya sería esa como la sinopsis, pero realmente es un libro muy, muy interesante en lo que nosotros hemos leído. Y ya sigue mi compañera con la siguiente información. Se encuentra ahí Wilman. Sí, Daniel. buenas noches. Buenas noches. Bueno, principalmente yo les voy a hacer el análisis del libro. Quería aclarar pues que Mario Mendoza no solamente es nacional, sino internacional.
Él principalmente se gana un premio en Barcelona por el libro Satanás. También quiero aclarar el tema de ayer de la profesora que nos decía pues de que ellos dos, o sea, lo que fue Mario Mendoza y Campo Elías no hicieron la tesis de grado los dos juntos, sino que Campo Elías recurre a Mario Mendoza porque Mario Mendoza estaba haciendo una tesis sobre aquelarres y Campo Elías lo quería hacer sobre el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que habla sobre la dualidad de la conciencia. Esa dualidad de la conciencia están hablando sobre el bien y el mal que hay en el mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, aclaro, podemos empezar con Es que, que Campo perdóname, Elías, Lito, qué pena, Wilman, es que los dos estaban compartiendo el momento de hacer la tesis, pero no la hacían juntos. Y sí se habían señora, o sea, ellos comunicado, no lo hacían juntos, como te digo, y sí, él Y profe, recurre. sí, Sí, señora. Él recurre a Mario Mendoza por lo que como estaban haciendo un similar más o menos la que la tesis y él pues en caso le presta unos libros, sí, le presta unos libros a Campo Elías. Incluso cuando ocurre pues la masacre de Poceto, a Mario Mendoza le toca rendir declaratoria sobre, porque pues habían muchos libros que estaban en nombre de Mario Mendoza que tenía cuatro, hablaban pues sobre las muertes, ajá, sobre muertes, sobre cosas oscuras, entonces lo llaman a él a rendir declaratoria, sí, es así, sí, señor. ¿sí? Entonces, pues es eso. em, Como pues mi compañero ya les contó, son tres historias. La primera pues es de la muchacha ella es violada, ¿sí? Después de hacer sus menjurjes y ella burundangaba a la gente, a los hombres de un bar y los robaba. Ujú. Después de ella cometer uno de estos hechos, ella sale y toma un taxi. Ese taxi no iba solo, iba con un hombre pues oculto y ellos dos la violan. Quiero aclarar, así como en todos los libros de Mario Mendoza, él describe muy bien los hechos, muy bien. Él describe muy bien qué es lo que pasa en ese momento. Después ella pues queda con su rencor, ¿no? Y ella quiere irse a vengarse de esos hombres y se va con los dos amigos que ya estaban, pues con los que ella hacía sus fechorías. Ahí uno puede ver pues que las mujeres pues obviamente cualquiera después de ese acto va a tomar repercusiones a esto y no le interesa pues qué, qué pasa. Eh, vamos a hablar pues del principal que es Campo Elías. Él es un militar de Vietnam o fue un militar de Vietnam. Él fue dos veces, él incluso la segunda vez fue como voluntario, en el 70 y en el 71 él fue como voluntario y o sea, es fuerte porque los soldados, la mayoría, si no son todos los soldados de esa guerra, no contaban ni siquiera los minutos, contaban los segundos para salir de esa guerra. Como no sé si la profe haya compartido esa entrevista que él hablaba Sí, de eso. esa es Que justamente. sí, entonces todos querían salir y él vuelve como voluntario, o sea, podemos ver la, o sea, la capacidad de Campo Elías, ¿sí? De ver estos asesinatos de la guerra sin tener como repercusiones a sí mismo. Él después de de la masacre de Aposeto, de lo que cometen en el restaurante El Poseto, él es denominado como un spree killer, que es un asesino relámpago. Estos son o sea, los denominan así porque de un momento a otro estallan sin saber por qué. Entonces se estallan y matan a todo el mundo, se van a donde hay más gente y matan a quien sea. También un asesino
que se le llama, esto es eso es una violencia transpolítica. Ellos ven que, o sea, ellos simplemente esperan como que les digan buenos días, que los traten bien, pero no es así. La gente, digamos así, los repudia, los saca. De pronto tienen muchos problemas. Podemos ver que de pronto de niños son personas que les hicieron mucho bullying. Entonces, eso es una violencia transpolítica que también lo meten como en lo encajonan en ese pedazo. Y bueno, en ese Speed Killer me he dado cuenta pues que me puse a investigar de que muchos son muy fríos, muy calculadores, muy metódicos en sus cosas. Por ejemplo, Garavito era pues todas las fechorías que cometió con los niños, todo lo que hacía, se dieron cuenta pues después de mucho tiempo y estas personas, como digo, son muy metódicas, que sus camisas las organizan por colores, todos son muy organizados y no, pues no quiero decir que todas las personas que sean así, que sean frías y muy metódicas, sean asesinas, pero está comprobado pues de que muchos asesinos de estos relámpagos tienen ese comportamiento. Ujú. Bueno, Campo Elías no era un soldado cualquiera, él era un boina verde, entonces pues cuando él comete pues todos estos homicidios, él a ninguno falla, a todos da en la frente, en el cuello, a todos les da, no falla ningún tiro. Y pues hay varias conclusiones ahí, que cuando él pues mata a 29 personas, entre esas pues están los integrantes de las anteriores, bueno, reseñas que ven ahí, y él mata a esas 29 personas y una de esas explicaciones que hay es que él se pega un tiro en la frente y otras pues que lo matan los policías. En una de estas dicen que los policías le disparaban y él parecía endemoniado y que las balas le pasaban y que tenía como un ente maligno adentro. Y listo, es básicamente el análisis. De verdad les digo que lo lean, es muy interesante, bastante, me gustó mucho, es uno de los que más me ha gustado de Mario Mendoza. Ujú. Bueno, para la próxima, unificar la ortografía del asesino, por eso se los mandé a todos, porque mis chinitos, la primera está con C y S, luego con H iniciando, y la última está correcta en el texto que estamos viendo. Entonces, para hacerle, siempre que vayan a hacer una presentación, háganle corrección a todos los textos, tanto a los de los ensayos, los pasan por el corrector de ortografía, como cuando tengan estas presentaciones de PowerPoint, para que no vayan a tener observaciones por parte de sus profes cuando estén haciendo exposiciones. El concepto obviamente pues está muy bien manejado. Muy bien. Gracias, profe. Ok. ¿Quién sigue en exposición? Angie. Las niñas. Sí, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los personajes relevantes que son María, Andrés, el padre Ernesto y el personaje principal del libro, que es Campo Elías Delgado. Inicio por hablarles de María, quien por la descripción de Mario Mendoza es una mujer hermosa, voluptuosa, abandonada por su familia, lo que la lleva a convertirse en una de las colombianas promedio rebuscadoras, lo mal dicho, luchona, berracas, trabajando en la plaza de mercado con venta de tintos y aromáticas, una labor que no es muy bien remunerada, donde es expuesta a malos tratos y pues demás escenarios intimidantes para con la mujer. Hasta que un día es abordada por Alberto y Pablo, quienes le proponen un tipo de negocio ilícito, una manera fácil de conseguir dinero para darse lujo, y pues ella motivada a que con ese trabajo podría entrar a estudiar y vivir en un mejor sitio,
donde no estuviera amontonada y sin humillaciones, donde se le podría permitirse ropa nueva y algunos que otros lujos que no podía darse, acepta trabajar con ellos y pues ahí es donde comienza a llevar una vida delincuencial. Entre lo que debía hacer relativamente era muy sencillo, ya que lo único pues que ella se requería de ella era su belleza y pues contaba con ella y actitud para poder acercarse a los sujetos señalados por Alberto y Pablo. Su función era simplemente abordar a los ejecutivos que Alberto y Pablo le señalaban por medio de una conversación, tratar perdón, por medio de una bebida, drogarlos, diluyendo una pastilla. Y así posteriormente Pablo y Alberto pues los abordaban para vaciar sus tarjetas. Esta sociedad entre María, Pablo y Alberto no duró por mucho tiempo, puesto que por un suceso desafortunado donde María fue abusada sexualmente y fue ultrajada, pues ella decide retirarse. Andrés es un joven pintor de buena familia, decide terminar con una relación sentimental muy larga con Angélica, su novia, para dedicarse a su profesión por completo. Él experimenta, llamémoslo, fuerzas misteriosas que se apoderan de su cuerpo, llevándolo como por una especie de trance que hace que las personas a quien él retrata, a quien él pinta, pues les pinte alguna característica extraña donde posteriormente la persona que es retratada se entera que en algún momento va a padecer una enfermedad terminal o crónica o que está padeciendo. Y el padre Ernesto es uno de los personajes de este libro que a mí en lo personal pues me gusta muchísimo. Gracias a la descripción que le da Mendoza, siento que con este personaje Mario también nos da un ejemplo de nuestra doble moralidad entre lo que es bueno y malo, y más allá de eso, denota hasta qué punto nuestra fe nos permite ser firmes a nuestra elección de vida. Entonces, para el caso particular de Ernesto, el padre, se ve enfrentado diariamente a los problemas doctrinales y espirituales tanto de su comunidad religiosa como donde se cuestiona constantemente su fe, como también de su vida personal. Presencia también tiene, hay partes donde narra que presencia y experimenta un caso que lo lleva a debatir entre el bien y el mal y su fuerza de voluntad, presencias malignas. Y finalmente hablaré del personaje principal, que es Campo Elías Delgado, un excombatiente de la guerra de Vietnam. Ocupa su vida siendo maestro particular. Mendoza lo describe perfectamente, pues para lo que yo he consultado, compartieron temas literarios, lo narra como una persona solitaria, se puede decir que también como una persona, entre comillas, traumada por sucesos de infancia con relación a problemas entre sus padres. Campo Elías, según lo narra Mendoza, sentía un odio infinito hacia su madre, ya que la culpa del suicidio de su padre cuando era un chico. Este personaje centra su vida con la dualidad del bien y el mal, bajo su metáfora de el extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde de Stevenson. En el libro encontramos un intento de diario de Campo Elías, donde nos permite deslumbrar un poco su personalidad, describiéndose como una persona solitaria. Nos permite evidenciar que gracias a su poco afín a las personas, criticaba fuertemente también a la sociedad, donde señala, entre comillas, ¿qué se puede esperar de un país donde el mundo tiene mentalidad de limosnero? También lo describe como una persona extremadamente pulcra, tanto que en una parte donde menciona que tiene así deseos carnales y él se dirige a un burdel, pero pues su misma pulcritud, su asco, no le permite poder estar con la chica que escoge en ese lugar. Es un hombre de acumulación de ira, todo le molestaba, todo le fastidiaba, todo criticaba, nada estaba bien para él, a excepción de la ocasión que su alumna le haya sentido al libro similar a la que él interpreta. Entonces sintió como una afinidad con ella porque a su corta edad tenía el mismo criterio que él.
Y pues eso es básicamente la descripción que tengo de los personajes. Ahí hay una situación que yo no sé si el hecho de haber involucrado al padre Ernesto es que cuando, pues ya en la vida real, eh, cuando entregan el cuerpo de Campo Elías Delgado, eh, solamente lo reclama una tía que lo reclama y desaparece, y quien realmente se queda con el cuerpo de Campo Elías Delgado y le da cristiana sepultura, como se dice, es un sacerdote, que en medio de todo no era sacerdote y se llamaba de la misma manera, Ernesto. Entonces, pues un dato adicional. Es un dato curioso que también encontré en una de las reseñas psicológicas de Campo Elías, pero pues no concluyeron si era o no era del que se hace mención. Sí, exactamente, exactamente. Es que hay alguien, un perfilador criminal que estudia todo el crimen, y él es el que, entre otras cosas, siembra la duda si realmente cuando Campo Elías fallece, no parecieran los estudios de criminalística y de balística que fuera por un disparo suyo por las trayectorias de la bala, sino que él fallece porque le disparan desde afuera. Pero pues todo eso se quedó como mito, y hace poco, hace unos años, estuvimos viendo nuevamente en noticieros, 30 años después, la noticia, ¿no? Sí, sí Entonces, señora, él fue el que recreó la escena y pues la historia como tal fueron todos los asesinatos, este criminalista. sí, Sí, señora. profe, quería agregar algo ahí al respecto en cuanto al, o sea, al día en que él decidió cómo hacer todo eso. Dale, Daniel. Básicamente hace referencia, según investigadores criminales, él mató a su mamá un día antes de cometer el homicidio. Sin embargo, en el libro aparece que él mató a la mamá el mismo día. Es Por correcto. otro, por otro lado, esta persona mató a su mamá en la cocina, donde con cobijas y periódicos le prendió fuego, básicamente. Adicional a ello, según una hipótesis, efectivamente, esta persona salió a los demás apartamentos con pretexto de que su casa se estaba incendiando y quería que le prestaran un teléfono para llamar. Y lo que hizo fue matar a 6 mujeres que estaban viviendo en esos apartamentos, 7 incluyendo a la mamá, y básicamente ahí fue cuando se dirigió al restaurante preferido, donde iba todos los domingos. Ese día fue un jueves. Entonces, antes de eso, perdón, profe, también quería agregar que él mató a la mamá y a su estudiante de inglés. No recuerdo ahorita cómo se llama el conjunto donde estaban viviendo estas dos mujeres, pero hace referencia en el libro de que la mamá quedó, básicamente la amordazó, y a la hija la sorprendió en la habitación, donde le propinó cerca de 22 a 23 puñaladas, y también mató a la mamá de 4 puñaladas, según los investigadores criminales, 2 en el corazón y 2 en el hígado, e intentó abusar sexualmente de la señora. Ya pues con todo este tipo de cosas que hizo, los investigadores criminales determinaron de que esta persona quizá mató a estas mujeres, incluyendo las del conjunto, porque ellas tenían una relación con su madre. Entonces, como él no tenía una buena relación con su madre, desde que supo que cuando él era pequeño se dio cuenta que en el pueblo el papá se colgó de un árbol por una supuesta infidelidad de parte de la mamá, entonces él quiso como eliminar cualquier vínculo que tuvieran las personas con su madre. Y finalmente llegó al restaurante, pidió su espagueti preferido, se tomó alrededor de 8 a 10 vasos de vodka con jugo de naranja. Sí fue extraño en una entrevista que yo vi de un mesero, de que este sujeto iba y regresaba constantemente del baño, hasta que finalmente pues empezó a propinar los disparos. Siempre fue tenía muy bien calculado cómo iba a disparar, de qué manera, generalmente era en la nuca o en la cabeza que mataba a las personas, pues por el entrenamiento que tuve en Vietnam. Entonces, sí, esto generó como un suceso bastante conmovedor, no solamente para Colombia, sino para
en general, básicamente. Entonces, esa era como la información que yo quería agregar de todo lo que llevó a esta persona, de cierta manera, a cometer este acto que pues fue realmente muy lamentable. Así es. Claro, profe, qué pena. Podría agregar algo ahí. Pues lo del Pocito fue en el 85, ¿no? Y un año antes, en el 86, que fue la toma del Palacio de Justicia, cuando él va al restaurante, él se toma tanto el tiempo porque pues en esa época la gente andaba con escoltas, también andaba armada porque pues fue una época muy dura para el país, ¿sí? Entonces por eso fue que también él se toma tanto tiempo. Y otra cosa es que no sé si sea, pues yo leí el libro hace tiempo y sigue siendo mi favorito, no sé si sea información del libro o información que capté por ahí, pero cuando él mata a su madre, él incluso come algo mirándola, o sea, al frente de ella y come mirándola. No sé si sea del libro precisamente o una información agregada que tuve por ahí. Como digo, pues lo leí hace ya tiempito. No conozco el detalle. Lo Creo que que si es de pronto que lo leíste en algún otro artículo o investigación, porque en el libro lo que él indica antes fue como que él ahí presentó varias escenas como de satisfacción y de culpa al tiempo. sí. Y es en el año 86, 4 de diciembre del 86. Sí, señora. Y en el 85 es cuando la toma el Palacio de Justicia. Y también la avalancha de Armero. Muy bien, muy bien, muy bien. El barrio donde está el condominio de la alumna de inglés a la que mata y también mata a su madre es la Alhambra. Ah, ok, sí, sí, profe, gracias por recordarlo. O sea, son vecinos míos. Son como, no sé, como a 4 cuadras. Bueno, muy bien. Sí, profe, ahora sigue Valentina con la conclusión. Perfecto. Buenas noches. Buenas. Empezamos. Yo voy a hacer entonces la parte de la conclusión. Entonces yo saqué la conclusión en dos partes, que es la violencia y la literatura y la violencia como eje narrativo en Satanás. Entonces en la violencia y la literatura se cuenta que la literatura de la violencia surge en sociedades que como la Colombia a lo largo de la historia han sufrido procesos de violencia sistemática y generalizada que han estado en todos los ámbitos de la vida social. La literatura de la violencia en Colombia ha ido evolucionando desde las primeras novelas de mediados del siglo XX, cuyo objetivo era dejar constancia de hechos históricos violentos hasta una narrativa de mayor elaboración formal hacia finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Entonces, los personajes son a la vez víctimas y verdugos, tanto el que mata como el que muere. Las tramas muestran que la violencia no está localizada en un grupo, sino que afecta a todos los ámbitos de la vida social, la vida cotidiana en las ciudades, la familia, las relaciones de pareja, el arte, el lenguaje, etc. Y en el lenguaje como eje narrativo en Satanás, la novela de Satanás muestra que la violencia no es una elección individual de los personajes, sino un estado permanente que usa todos los espacios de la vida: la organización económica y social, la política, la sexualidad, la familia, la religión, el arte y la vida cotidiana. El título Satanás se da esta presencia generalizada e incontrolable del mal. En cada ámbito, el autor muestra cómo el mal triunfa fatalmente sobre el bien. Y aunque los personajes intenten huir de la violencia y del mal, estos se muestran como un destino que no pueden evadir. Nos muestra a personajes sufridos, atormentados, solitarios, cargados de culpas y de miedos, que luchan por un espacio en la sociedad deprimente en la que viven. Cada decisión que toman los conduce a una mayor humillación, dolor y violencia. Y pues el lenguaje que en esta novela es un factor muy importante porque es la forma de expresión de la violencia. El lenguaje que se emplea en esta novela tiene dos
extremos, que es por un lado el narrador que utiliza un lenguaje formal y por el otro utiliza un lenguaje violento característico del realismo sucio. Y como resultado de la novela solo quedan los residuos sociales o cuerpos residuales, que son los seres caracterizados por la pobreza, por ser olvidados y por la desesperanza de la humillación. Entonces yo me enfoqué más que todo fue porque prácticamente toda la novela trata es de violencia, en la mayoría. Entonces, como lo cuenta, pues de literatura la violencia se ha visto en todos los ámbitos de la vida y pues más en el eje narrativo, con las historias que cuenta el autor. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, chinitos, ya terminan su exposición. En general, los grupos han tenido una muy buena oralidad, algo que tiene su valor, porque pues es mucho más fácil en la vida académica defenderse y todos los días argumentar a partir de una buena construcción oral, de texto oral. Entonces, pues felicitaciones por eso. Y pues están haciendo análisis que tienen profundidad y me parece bien cómo han desarrollado estas temáticas los 3 grupos hasta ahora presentes en esta actividad. Bueno, entonces vamos a continuar con 1984 porque creo que el grupo 4 tiene un inconveniente y es una de sus integrantes que no ha tenido internet en el día de hoy y no quisiéramos pasar por encima de esa condición. Entonces, Jason y Joseph, ¿estarían listos? Sí, yo ya estoy. Solo sería que me dieras permiso para compartir pantallilla. Sí, entonces dame un segundo. Y ya. Perfecto, ¿ya? ¿Ya? Dame un momento. Ay, güey, madre. Ay, no, esto no es. Esto no es. Esto no es. En un momentico, perdón. Esto es. Esta cosa. Esto. Listo. ¿Ya están viendo? Sí, señor. Ah, bueno. Listo. Entonces, comenzaría exponiendo yo acerca de George y de los personajes del libro. Perfecto. Y ya iría después mi compañero con la sinopsis y la conclusión y un pequeño resumen del libro. Correcto. ¿Sí? Pues les vamos a hablar. Espera, pongo las diapositivas como son. Ya, listo, ahora sí. Por aquí y ya, listo. Ahora sí. Hoy vamos a hablarles del libro 1984, que se puede conocer por otro nombre como El último hombre. Yo específicamente les voy a dar algunas cosas como pequeñitas acerca del libro, como datos pequeños del libro y hablarles de el autor y los personajes más principales que se encuentran en la novela. El libro consta de 225 páginas, en las cuales las primeras 31 se nos habla de George Orwell como autor del libro. El libro se divide en 3 partes. La primera consta de 8 capítulos, la segunda de 9 capítulos y la tercera de 6. George Orwell nació el 25 de junio de 1903, falleció el 21 de enero de 1950 a causa de una tuberculosis. Tiene nacionalidad británica, su ocupación era escritor y periodista, y unos datos curiosos de él que podemos acotar, meter acá dentro de la presentación sería que ganó la medalla de la defensa en la Segunda Guerra Mundial y odiaba el imperialismo,
ya que él en un tiempo fue un oficial que trabajaba en este medio y llegó a odiar mucho al imperialismo. Él se unió, él quiso unirse a la milicia, a la milicia del Partido Obrero de la Unificación Marxista en la Guerra Civil Española. Él, cuando se quiso unir, lo primero que pensó fue, el primer pensamiento y lo primero que él dijo fue que él iba a esa guerra para matar fascistas, no iba para nada más. Ya regresando de esta guerra, se cambió cuando ya comprendió cómo estaba la política en España en esos momentos y todo esto. Él dijo que hubiera preferido unirse al partido contrario, que era el CTN, la Confederación Nacional del Trabajo. El POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, era un partido de comunismo de izquierda, que no, un partido que se basa más o menos en que no hayan clases sociales dentro de la sociedad, y el partido del CTN se basaba más en que los trabajadores adquirieran el poder político y económico de esta sociedad. Era un partido anarcosindicalista. Mm, Ya después, él también, entre otras cosas muy importantes de él, fue que él fue a la Segunda Guerra Mundial, fue miembro de la Home Guard, que es la fuerza británica contra la invasión de los nazis, que fue la fuerza británica que se encargó de evitar la invasión de los nazis. Él trabajó mucho tiempo ahí y ahí fue donde ganó la medalla que les digo, la de defensa. Y también después de esto trabajó buscando, después ya en un tiempo después trabajó buscando el apoyo de India y Asia para poder defenderse de esta invasión. Después de un tiempo, él viendo que este trabajo no era llenador para él, por decirlo de alguna forma, que era muy, como no era relevante para él, decidió renunciar y convertirse en un columnista y un editor literario. Ya, un momento. Ya de acá ya me saltaría directamente a los personajes. Eso es como lo más importante dentro de la vida de él. Lo más, como no lo más importante, sino lo más, no me sale la palabra, como lo más interesante de él. Ya cambiando acá de tema, un poquito muy drásticamente, les hablaría de los personajes del libro de 1984. Estos son Winston Smith. Él era un rebelde atípico que trabajaba en el departamento de registros en el departamento de registros del Ministerio de la Verdad, el cual en un futuro se encuentra con Julia, que es el amor de Winston, la Julieta, durante la trama, es como su Julieta, por decirlo de algún modo. A Winston le llamó la atención de ella lo enigmática que era, pero él no tomaba en cuenta que también era muy engañosa. Ya después, por otra parte, viene O'Brien, que es un hombre extremadamente misterioso que, si uno se lee el libro, dentro del libro, en vez de solucionarnos más como lo que es o darnos más una idea de quién es en medio del libro, sí nos soluciona algunas dudas, pero también nos provoca muchas más de las que nos soluciona. Él es un hombre, como dice acá, muy misterioso, el cual trabaja en el gobierno cazando revolucionarios, y es un hombre, esto ya es como de apariencia física, es un hombre muy corpulento, con un cuello ancho y un rostro vasto. Y ya por último vienen los proles. Los proles son los únicos seres humanos libres que aún quedan dentro de esta sociedad que es totalmente
controlada por decirlo así, el gobierno, porque en esta sociedad todos son vistos y están siendo examinados y bueno, sí, otra vez digo lo mismo, como vistos totalmente todo el tiempo en sus casas, en todas partes, dentro del libro. Y ya pasaría a mi compañero a decirles la sinopsis y el resumen y la conclusión de este libro. Buenas noches, compañeros. Bueno, compañeros, yo les vengo a hablar sobre la sinopsis del libro. Entonces empezamos con que este libro se hace de una manera futurista. Data en el año 1984, donde el mundo está dividido en tres grandes superpotencias, como son Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Está regida por un partido o un grupo oligarca y a su vez se divide en varios partidos. El partido interior, que gobierna y está conformado por el 2% de la población, el partido exterior, conformado por el 13% de la población y se encarga de ejecutar las órdenes que da el gobierno, y el otro 85% que está conformado por el resto de la población, que son el proletariado. Estos son ignorados porque para el gobierno no tienen la capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión. Este grupo oligarca mantiene en vigilancia a todos los habitantes con el fin de hacer cumplir las reglas y reprimir a cualquier intención de inconformidad frente al sistema. El líder de esto en la novela lo llaman el Gran Hermano, cuya imagen represora está en todos lados, en las monedas, en las pancartas, en cualquier lado. Y estos ciudadanos son obligados a amar y ofrecer su lealtad al Gran Hermano. El protagonista pues es Winston Smith, que trabaja para el Partido del Exterior en el Ministerio de la Verdad. El Ministerio de la Verdad es el que se encarga de recibir la información y transcribirla para que se adecue a la ideología y a la imagen que vende el partido. Él, después de 2 años trabajando, empieza a escribir un diario opositor, donde empieza a cuestionar todo lo que hace el partido y se lo escribe a O'Brien, que supuestamente en el momento pertenece a una organización rebelde. Un día, él conoce a Julia y se enamora de ella, pero el Gran Hermano tiene reglas conforme a la sexualidad e impide cualquier contacto físico, así estén casados. Pero esto pues a ellos no les importó y siempre se encuentran en una casa para hacer sus cosas, ¿sí? Winston siempre piensa que ella es una infiltrada que trabaja para el Gran Hermano, hasta que un día O'Brien los descubre, pero él en realidad era, digamos que él trabajaba, era como un infiltrado del Gran Hermano. Los atrapa y los lleva al Ministerio del Amor, que el Ministerio del Amor se encarga de administrar los castigos y la tortura y de reeducar a los miembros del partido, inculcando un amor por el Gran Hermano y las ideologías del partido. Después de esto, de tanta tortura y castigo, él empieza a amar al Gran Hermano. Es decir, o sea, lograron que con esto lavarle el cerebro. También hicieron lo mismo con Julia, tanto así que en un momento de la historia, él se encuentra con Julia y ni siquiera la reconoce, ni recordó el amor que le tenía. Se despiden y así es como termina, digamos así, la historia. Y bueno, este libro pues lo recomiendo porque al leerlo parece que el autor quiere, digamos así, pronosticar algo, pero en realidad el autor lo que hace es como una advertencia para los jóvenes. Él quiere que los jóvenes que lean estos libros tengan una visión crítica sobre las cosas que pasan a diario, a tener un doble pensar, analizar y sacar conocimiento. Este libro le explica a uno cómo revolucionar el pensamiento, además que se adaptan muchas cosas a la actualidad, donde las personas que piensan diferentes son discriminadas y aisladas por ello. Como por ejemplo aquí en Colombia vemos así como la guerra en los partidos políticos, vemos como gente que está en el poder maneja a su gusto a la gente trabajadora, cómo el sistema se apropia de los sentimientos y de la libertad donde estamos atados a sobrevivir como se pueda. Y ya.
Ok, muy bien. Bueno, entonces, nos deben convencer de leer el libro. Profe, pues este libro es cautivador. Pues primero que todo, el nombre, 1984, al principio pues no dice mucho, pero cuando tú empiezas a leerlo y entiendes sobre la problemática que se vivía en esos tiempos, donde eh, los nazis y todos estos grupos totalitarios hacían, digamos, lo que quisieran con la gente. Vemos cómo en este libro él interviene en el pensamiento de la época. Además de esto, es un libro que rompió récord de venta para su época. Lo escribió en 1945 y, y habla de un año de 1984. Eh, Algo pronosticador, sí. Y que además de eso, lo estamos viendo ahora. Y pues por eso a mí me parece que debemos leer ese libro. Además que nos ayuda mucho a pensar. eh, digamos que hay partes donde tú no encuentras una solución a algún problema que se vive en la novela y te lleva a seguirlo leyendo porque sabes que vas a encontrar la solución más adelante. Entonces creo que es algo cautivador, la verdad. Muy bien, a Joseph y a Jason. ¿Qué opinan de los integrantes del grupo de ingeniería y de ingeniería de sistemas acerca del libro? ¿Tienen algún comentario? Se me olvidó preguntarles si tenían algún comentario acerca del libro de Satanás. ¿Ustedes? ¿Alguien tiene algún comentario? Pues con respecto a 1984, como es una novela que es más bien como medio política, hace poco, a partir de la película que hicieron unas analogías con respecto a unos aspectos muy novedosos para la época en que se escribió el libro. ¿Cuándo fue que lo escribió Orwell? ¿En qué año fue? Joseph y Jason, ¿en qué año está escrita la novela? 1945, 45 sí creo. 1945, correcto. Entonces, habla de 1984, pero lo que hacen con la película es tratar de poner a Orwell como alguien que se anticipa a la época. Y entonces, en la trama del libro, siempre hay como unos micrófonos que están escuchando. Y entonces eso lo ligan ahora con el tema de las interceptaciones que han sido tan famosos en Estados Unidos y de ese tipo de espionaje que se ha hecho de Rusia hacia Estados Unidos o de Estados Unidos a Rusia o en el mismo Estados Unidos con su gente. Hablan del habla escribe y el habla escribe lo transponen a la época moderna con los temas de WhatsApp. Se refieren a los 2 minutos de odio y lo comparan con el Twitter de esta época. Mencionan las telepantallas y le hacen estos españoles un análisis frente al manejo de redes sociales que hoy en día se está haciendo. En el libro de 1984 hablan de los correos y lo asemejan al tema de Google y los buscadores que hay a nivel de Internet que en este momento tenemos y el nuevo lenguaje, ese nuevo lenguaje que utilizamos ahora también en este mundo digital con los emoticones y otro tipo de figuritas que van apareciendo para complementar. Entonces vale la pena tratar de investigar si esto es real o no a nivel de percepción. No sé qué dicen Jason y Joseph con respecto a estos temas que fueron quienes expusieron el libro. Sí, Yo, profe,
Ya. Totalmente de acuerdo. Aunque Ujú. él se inspiró en otra novela para hacer todo eso. La novela, una novela rusa, se llama Nosotros, de Samiatin. Él se inspiró en esa novela para hacer pues la de él, sino que él obviamente fue mucho más famoso. Y digamos que él tiene un término que es el término orwelliano, y digamos que ese término se convirtió en un sinónimo para las sociedades y organizaciones totalitarias y represoras. Ujú. Yo iba a decir que yo también estoy totalmente de acuerdo y que pienso que si cada uno lo lee, a lo mejor tiene una manera diferente de, o sea, de una diferente percepción y puede tomar eso como tú decías de como hablamos ahorita y esto, puede tomarlo como de diferente forma, como, no me acuerdo exactamente cómo tú lo dijiste, pero por decir algo que tú dijiste que se asemejaba a lo de que él decía del correo con como con lo de Google, pero hay otra gente que a lo mejor asemeja eso del correo con, no sé, con cómo hablamos o con cómo nos comunicamos o sí, como de otra forma. Sí, Entonces sería bueno que lo leyera cada uno para que así cada uno pueda tener una percepción diferente y pueda pensar su propia como, percepción, ajá, sí, y saber si ese es un concepto válido o no. exacto. Después vamos a ver Luisa Fernanda Rocha, que está en el grupo 16. Ella eligió La rebelión en la granja y es del mismo autor. Entonces vamos a ver qué va a pasar con ella. Luisa, ¿estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ah, ok. Porque es el mismo autor. Entonces están dentro de esa sátira política y pues vas a poder también convencer a partir de seguir al autor, que es también muy bueno, ¿no? Y obviamente son libros que se han considerado de grandes ventas, bestseller, y pues importante el tema. ¿Tienes algún comentario, Luisa? No, profe, los voy a dejar para mi exposición. Ah, qué bueno. Entonces, campaña de expectativa, me parece muy bien. Bueno, entonces muy bien a los dos expositores. Continuaríamos entonces con nuestros eh, expositores, valga la redundancia, de Gabriel García Márquez, José y Michael, que tienen los libros. ¿Están preparados, muchachos? Buenas noches, profe. Sí, claro, señora. No sé si me puede regalar pantalla, por favor. Ya, esperamos un segundo. Michael. Sí, sí, señora, yo acá estoy, ya es. Perfecto. Bueno, el curso, ¿cómo se siente teniendo esta experiencia de compartir libros y pues ya que no hemos leído tanto, por lo menos saber de varios? ¿Sí fueron a Momir? Estamos, profe, acá estamos. Aquí estamos. No, profe, acá estamos. Pero Mi ¿cómo les exposición parece? Acá estamos. era muchos nervios, ¿Cómo pero les parece la experiencia de conocer libros, de saber de esto? O sea, no leerlos y leerlos por los ojos de nuestros compañeros. Profe, yo opino que todo lo que se pueda aprender es muy importante para nuestras vidas, no solo para desarrollarlo o para, digamos, emplearlo en algún oficio o algo, pero más que todo es como para conocimiento propio. Entonces, al menos ya sabemos que si algún día nos hablan, alguien se para a hablarnos allá al frente del restaurante donde ocurrió lo del libro, lo de Satanás, al menos alguien va a poder decir, vean, en ese restaurante pasó lo de Campo Elías. Al Y, menos uno ya va a saber de qué se trata. y si mal no estoy en este momento, están construyendo un edificio ahí. No quisiera saber la cantidad de susto que va a haber en esos apartamentos nuevos. El que sí está intacto es el edificio donde él vivía, que es el edificio rojo que está enfrente al batallón de sanidad, que está en la carrera séptima con la calle 53. ¿Sí lo ubican? Sí, profe, sí, Sí, sé dónde. señora.
Sí, bueno, Sí, ese señora. edificio es, pues es muy complicado, o sea, en cada piso murió alguien, no quisiera saber lo que es vivir ahí, qué pereza. Sí. Bueno, muy bien. Adelante nuestros expositores de don Gabriel García Márquez y sus 2 libros. El auditorio es de ustedes. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, pues a nosotros nos tocó con mi compañero José Borja bueno, 2 libros diferentes de Gabriel García Márquez. Entonces, primordialmente vamos a decir lo de la biografía de él. Aparte de eso, vamos a relatar pues las obras, las más importantes. Después viene la sinopsis de mi parte de mi libro, que sería el amor el amor en los tiempos del cólera, y ya pues vendría el libro de mi compañero, que sería El coronel no tiene quien le escriba. Bueno, entonces la biografía de Gabriel García Márquez nace en Colombia, sí, es un gran escritor, periodista y editor. Nace pues en 1947 y muere en el 2004 en la Ciudad de México. Es nacido pues en Aracata, Colombia. Es uno de los grandes, por decir, los escritores orales, o sea, escritores tradicionales que fabulosa, espérame, qué pena. Definitivamente. Es un escritor de fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por por sus abuelos, donde tiene una buena parte de su obra, por decirlo. De ahí nace prácticamente la inspiración, o la inspiración de él al crear muchas de sus obras. ¿Sí? Gabriel García Márquez tiene unos movimientos donde es el movimiento del boom latinoamericano y realismo mágico. Los géneros que más, los géneros de Gabriel García Márquez es la novela, el cuento, crónica y reportaje, ¿sí? Gabriel García Márquez también estudió Derecho, Periodismo en la Universidad Nacional. ¿Qué más así? Entonces, bueno, esto ya lo vi. Esto también. Aparte de eso, pues el realismo de él es el interés de mostrar algo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Esto pues prácticamente es la biografía de él. No sé si mi compañero ya comienza con las obras. Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, en las obras tenemos novelas. Una de ellas, pues voy a mencionar así brevemente unas 4 o 5. Pues La hojarasca, que fue en 1955. El coronel no tiene quien le escriba. El otoño de Patriarca. El general en su laberinto. Del amor y otros demonios. Ya en siguiente, estos serían novelas. Tenemos también cuentos, los cuales serían Los funerales de la mamá grande, Isabel viendo llover al Macondo, Ojos de perro azul, El verano feliz de la señora Forbes, El rastro de tu sangre en la nieve y Los cuentos de mi abuelo, El coronel. En otra tendríamos, también, ya serían los premios de él. Los premios, uno, pues por el que es más reconocido, que sería pues el premio Nobel, que lo ganó en el año 1982. En 1993 ganó el miembro honorario del Instituto Caro y Cuervo en Bogotá. En 1985 es premio Cuarentena Años del Círculo de Periodistas de Bogotá.
En 1961, Premio Edso de Novela Colombiana por La Mala Hora. En 1955, primer premio de concurso de la Asociación de Escritores y Artistas por su cuento Un día después del sábado. Eso sería así pues lo básico del escritor Gabriel García Márquez, y pues ya mi compañero va a entrar a profundizar sobre el libro de él y ya Eh, vendría yo con el mío. Listo, profe. Entonces, a mí me tocó en los tiempos, bueno, pues escogí el libro El amor en los tiempos del cólera. El Gabriel García Márquez lo hizo en 1985, literalmente pues trata de la historia de amor, de una historia de amor, de una historia de amor. Es una novela que se inspiró prácticamente en el desarrollo de la relación de sus padres. Entonces, pues voy a tener por principal los personajes, que pues serían los personajes principales y secundarios del libro. En los personajes principales tendemos como a Florentino Ariza, Fermina Daza y Juvenal Urbino, ¿sí? Los secundarios son Lorenzo Daza, la tía escolástica, Lotario Tubú, Tránsito Ariza y Hildebranda Sánchez. Son los que son más mencionados, ya que con esto ya concurre una historia. Por lo principal, Lorenzo Ariza era un hombre, por decirlo, muy sombrío, oscuro, lo que hacía que se viera mucho más viejo de lo que realmente era. Él era un amante de la poesía y a la escritura. Florentino Ariza se enamoró de Fermina Daza, llegó a jurar amor eterno, por decirlo así, más de 50 años, durante 50 años. Al jurarle amor a Fermina Daza, tuvo, por decirlo, un percance con ella. Lo que hizo fue que Fermina Daza ¿cómo lo explico? Lo desechara, por decirlo así, no sé, profe, no tengo la palabra ahorita. El caso es que ya al ver el desplante de ella, lo despreciara. Exactamente, al ver el desprecio de ella, Florentino Ariza pues incumplió a su promesa, ya que con ella contuvo más de 622 amoríos. Entonces, por ahí, trabajó en la compañía de su familia, donde fue creciendo poco a poco, y pues ya ahorita voy relatando más la historia. Fermina Daza era una mujer de mucho orgullo y arrogante, las principales características de ella, ¿sí? Aparte de eso, era el amor de Florentino Ariza, que era una mujer impulsiva, lograba abandonar a Florentino, y aceptó el matrimonio con un doctor muy reconocido, que se llamaba Juvenal Urbino. Esto es lo principal del personaje de Florentina Ariza. Juvenal Urbino es un doctor, como ya les había mencionado. El doctor viene de París, regresa de París al ver que su padre murió por las enfermedades del cólera. También era un reconocido doctor donde ayudaba pues a las personas en esos tiempos. Era el solterón pues más codiciado, pues porque tenía también una estabilidad económica, era muy importante. No tenía afectos hacia sus animales, ya que él muere, en la historia muere por culpa de un loro, donde él lo crió basándose en el transcurso del tiempo, que él le enseñaba a hablar francés, latín y portugués, si no estoy mal, no me acuerdo bien. Entonces, por ahí. Entonces, pues la sinopsis prácticamente
del libro sería que, pues, sería la historia pues de los dos jóvenes, que como relaté, que es Florentino Ariza y Fermina Daza, que se enamoran apasionadamente, pero Fermina eventualmente pues decide casarse con el médico, rico y pues de muy buena familia. Florentino Ariza estaba anodado pues por la respuesta o la actitud de Fermina. Esto conlleva que como Florentino Ariza no era de una buena familia, por decirlo así, no que fuera mala, sino en el sentido de que no tenía la estabilidad económica para sustentar sus necesidades a ella, por esto lo rechaza. Al ver ese rechazo, pues Florentino Ariza se da a la tarea de emerger, por decirlo así, emerger en su estado económico. Llega en un tiempo donde él tiene como razón de no seguir, por decir, luchando. Entonces pierde sus trabajos a medida que va pasando el tiempo, ya que el desamor lo está afectando. Ya al ver que ya estaba cogiendo, o estaba cogiendo, no, sino estaba entrando en profundidad a los desmanes de la vida, pide ayuda a su tío, que es a su tío León XII, y pues él le da un apoyo donde pues comienza a trabajar en la presa fluvial del Caribe. Esto ya que el tío le ayuda, él va subiendo poco a poco de cargo hasta que él comienza literalmente a surgir económicamente. Ya después de eso transcurre que, como les contaba, que el doctor Urbino muere por culpa de su loro al tratar de bajarlo de una copa de un árbol de un árbol de mangos. Entonces, bueno, al morir, el único que va, por decirlo, al velorio con más ímpetu es Florentino Ariza. Aparte de eso, Florentino Ariza, después de esos 50 años, vuelve y ¿cómo explico? Le vuelve y le recuerda a Fermina Daza, pues su amor que todavía seguía intacto. Esto después de que Florentina Ariza trata de evadirlo, termina haciendo, por decirlo, un viaje. Ahí sí. Bueno, termina haciendo un viaje donde la acompaña Florentino Ariza y terminan pues en una luna de miel después de 50 años. Y pues hasta ahí sería el relato de mi historia, porque creo que aconsejo leer el libro, porque literalmente el libro da mucho que decir en estos tiempos, profe. Ya se ha perdido mucho la urbanidad, el amor, el romance, donde al conquistar a una mujer, pues en esos tiempos era por cartas. Se decían, por decirlo más a profundo, sus cosas. Tenía mayor respeto hacia sus padres, porque pues ahorita es como algo muy normal estar en una relación con una persona, ¿sí? Pero o sea, es muy bueno y muy interesante, ya que pues Gabriel García Márquez describe a cada uno de sus personajes de tal manera cómo nace, por decirlo, cómo nacen después de 21 años al amor, ¿sí? Pero también cómo van a morir
de igual manera al amor, ¿sí? Entonces, pues es muy bueno, y pues hasta ahí, profe, no sé si ya mi compañero sigue con su propio, con su... Primero, Michael, las mujeres te vamos a dar un aplauso. Yo creo que niñas, abran los micrófonos y aplaudimos a Michael, que quiere recuperar en este tiempo el romanticismo, ¿no les parece? Yo creo que sí, hay que aplaudirlo. ¡Bravo! Pero súper sentido, sí, de verdad que sí. Bueno, muy bien, muy bien. Es un libro interesante de leer y pues dentro de la gracia que tiene Gabriel García Márquez para hacerlo, ¿no? Sí, profe, literalmente es muy bueno. De todas maneras, hay muchas palabras donde, o sea, si uno no presta atención al libro, uno se enreda. Pues por parte mía me enredé demasiado. Me tocó volver a repetir otra vez y repetir, porque o sea, las palabras son tienen un sinónimo muy diferente al que uno quiere, pues, expresar las cosas, ¿sí? Y pues en este tiempo ya eso se ha perdido demasiado. Pero eso Y es pues, una característica de los libros de Gabriel García Márquez. exactamente, Siempre profe. tiene uno que volver, aparte a veces los maneja con una cronología donde tiene uno que devolverse a entender quién es el personaje. Eso a veces es un poquito dificultosa la lectura versus otros autores que les gusta como que el tema sea un poco más fluido, ¿no? Con un lenguaje un poco más sencillo. Sí, profe, porque en el libro literalmente él comenzaba ya desde, por decirlo, el inicio de su boda con Florentina, pero entonces ya en la mitad del libro ya no decía el libro, o sea, ya no relataba la vida de ellos, sino relataba otra vida diferente de cada uno. O sea, no tiene, es como el fin en el inicio, por decirlo Sí, así. Y es su así, característica, es su característica. Y exactamente, él va y viene, y va y viene. Entonces, exactamente. tiene uno que volver a leerlo y entender de qué estamos hablando. Así es 100 años de soledad. Y así son muchos. Bueno, muy bien, Michael. Felicitaciones, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, José, que Sí, está por señora, ahí, acá estoy. su Listo, merced se va pues a dedicar al coronel. al coronel no tiene quien le escriba, sí, señorita. Bueno, pues datos de la obra. Pues la publicación fue en 1961 por la editorial Harper. Pues el género es ficción, novela corta. Y pues acá recalcaban pues que era el Premio Nobel de Literatura. Bueno, en la hipnosis, aquí trata de un coronel de pueblo, aguerrido como pues lo eran antes los coroneles, con una esposa asmática. En la casa, vivían en una casa muy pequeña, vivían con el gallo, el gallo era el hijo de Agustín, el cual fue asesinado en una gallera. El coronel cada viernes salía a esperar el correo con la carta de su pensión. La situación, pues, para ellos nunca fue tan fácil porque pues tenían un gallo, pero no tenían que comer. En la casa tenían cosas, las vendían para poder comer y pensaron en vender el gallo hasta que un día el coronel fue y en un entrenamiento del gallo, como era de pelea, vio que tenía potencial. Pues la mujer pues le dijo que qué iban a comer, si pues esa era la comida de ese día. En palabras así textuales, pues él dijo que estiércol, que iban a comer estiércol. Esas fueron las palabras de él. Se quedaron con el gallo. Ella le recriminaba obviamente pues por dejar de comer, pero el coronel no decide deshacerse del gallo, porque pues veía como en él un potencial. ¿Sí? Aparte pues que era del hijo Agustín, al cual pues se los había dejado. Los personajes de esta obra, pues un coronel ya anciano, pues la piel ya de 70 años ya se le notaba en la piel,
el cual duró 15 años esperando, yendo todos los viernes a recoger su correo, esperando pues su carta de pensión, la cual pues nunca le llegaba. La esposa del coronel, una costurera anciana que sufre de padecimiento asmático. En personajes secundarios tenemos pues a Don Sabas, que es el amigo del coronel, padrino de su hijo. Tenemos pues el gallo, que pues se le dejó el hijo. Tenemos el empleado del correo, trae las cartas vía marítima cada viernes. Ahí es donde va el coronel cada 15 días. Perdón, cada viernes. Álvaro, que era pues un amigo de Agustín, el alcalde del pueblo, y el cura del pueblo. Esos son los personajes. Espérame. Pues aquí los temas tratados en este libro, el por qué, digamos, yo lo recomendaría, es porque en sí el libro trata de alguien que nunca pierde la esperanza por más que veía las cosas perdidas. Ya que él, pues, nunca se vio derrotado, ¿sí? Él, digamos, nunca, o sea, no tenía un día que comer, vendía una cosa, pero nunca vendió el gallo porque en sí el gallo fue el que lo ayudó a progresar. Él vio que el gallo le iba a ayudar a dar la plata o a dar las mejores situaciones, pero en ese momento le tocaba tomar la decisión si venderlo o no, el cual él no decidió hacerlo, precisamente porque él era más positivo cada viernes y se levantaba todos los viernes, iba a recoger su correo y a ver las cosas, veía las cartas, no le llegaban y seguía. Entonces, pues es como mi invitación a leerlo porque en sí no nos abre de, como sí, de luchar por las cosas de cada uno, luchar por los sueños, no perder la esperanza. ¿Sí? Por más que uno vea las cosas un poco difíciles, complicadas, para todo hay una salida, hay una solución. Y en esta obra él nos relata esto, o sea, que sí hay una solución. Por eso yo abro como el campo para que lo lean, porque en serio es una gran obra. O sea, yo le dije a la profe, yo no acostumbraba así a leer libros casi. Y lo leí y me gustó, me metí en el cuento, todos los días lo estaba leyendo y me metí en el cuento. Uno se mete se imagina, o sea, uno se imagina y eso es bueno. Por eso pues me motivé con este libro a seguir leyendo, profe, porque pues lo que yo le decía a usted, no tenía ese hábito, la verdad. Y pues me gustó, ¿sí? Me gustó. Y más en estos tiempos como que uno ve todo como que perdido por la pandemia, encerrado uno. Y uno se puede meter en un libro y abrir conocimientos. Por eso pues yo recomiendo, pues aparte de leer este libro, leer. Esa es como Claro. la invitación que yo hago hoy, profe. Qué bueno, José. Además te tocó un libro que es de los pocos que no tiene esa metodología de Gabriel García Márquez, que es estar saltando temporalmente entre los distintos momentos de la obra y mezclar las situaciones que son de fantasía a las situaciones reales que tiene el libro. Él considera que este libro es su mejor libro y que pues que es una novela que pretende reflejar ese desasosiego ante la espera. Esa es como la idea general cuando va cada viernes a revisar si llegan cartas o no llegan cartas. Pero me alegra Sí, mucho que en ti hubiera motivado el hecho de leer, porque es un buen principio. Como lo dice Norberto, pues finalmente toca echar mano de los libros que a uno de alguna forma lo van a atrapar y le van a contar algo y lo van a meter dentro de esa dinámica y se va a meter dentro del cuento como tú mismo lo expresas. Así es que me parece pues muy agradable que hayas tenido esa experiencia. Bueno, ¿alguien Gracias. tiene algún comentario? Te felicito, José.
¿Alguien tiene algún comentario acerca de los libros, de las exposiciones, de las temáticas de Gabriel García Márquez? Profe, yo ¿No? hablando del libro del Coronel ¿No tiene quien le escriba? Sí, señor. Este libro lo que nos enseña prácticamente es a tener perseverancia. Sí. Digamos, pues en momentos difíciles no perder la cabeza, no perder la cordura y digamos pensar de una manera correcta, pensar quizás en qué decisiones tomamos que pueden afectar o que puede afectarnos a futuro. Claro, 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 así es. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? ¿Están todos muy míos? Bueno, mis chinitos, muchas gracias a los expositores, muy bien. Gracias por sus reflexiones, por compartir. Mañana empezaríamos con el grupo 4 y continuaríamos con el grupo 7, que es el de literatura colombiana. Igual debe prepararse el grupo 8 de la temática general de cambio y empoderamiento. Pues por ahora no son más los parroquiales, que por favor me envíen al correo las presentaciones de PowerPoint, si son tan amables y gentiles. Hoy solo recibí, claro que saben que estoy desconectada como desde las 4 de la tarde porque no tenía acceso a internet. Entonces no pude recibir sino la presentación de Satanás. De las de ayer no las he recibido, si son tan amables. También estaba ya muy encausada leyendo sus ensayos, pero pues no pude continuar con la lectura. Mañana será otro día, con mejor conexión, con mejores posibilidades. Entonces, si no disponen más, si no hay comentarios adicionales, agradecerles su presencia hoy aquí y desearles que tengan una linda noche y que mañana sea un día bueno para todos. Gracias, profe. Gracias, Profe, profe. Gracias, profe, que te da feliz noche. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Chao, profe. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias, Paulita, por la ayuda. ¿Quién quiere Hasta hablar? mañana. Profe, Chao. discúlpeme, yo al correo envié la corrección del ensayo. Ah, bueno, Ivonne, listo. Perfecto. Gracias, que tengas buena noche. Paulita, gracias por tu ayuda, gracias por todo. Felipe entró y se desconectó varias veces, pero ahí está. Gracias. Bueno, No, yo chicos. estuve siempre presente, profe. Sí, señora, así es, así es. Sí, te Gracias, siento profe, hasta mañana. presente. Gracias a la Gracias, profe Luces por profe. Buenas noches. asistirme, gracias. Buenas noches, profe, Gracias, hasta mañana. Robinson. Buenas noches, profe. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Gracias a todos, gracias. Profe, muchas gracias, que descanse. Gracias, que les vaya Chao, profe, bien. hasta mañana, que Gracias, descanse. chao. Saludos a Valentina y a Dante. Hasta mañana, profe, que esté muy bien. Gracias, chao. Lucecita, gracias. Claudita, con mucho gusto. Chao, profe, buenas Estoy noches, esperando gracias. que salgan todos los chicos para poder ya empezar a descargar el video. Sí, señora, gracias. Gracias a Con todos. gusto. Que descansen. Gracias, mi Lucecita, por el apoyo. Con gusto, mi Claudia, con mucho gusto. Ya estoy esperando aquí, apenas ya los chicos se desconecten todos, yo voy a ver cómo a grabarlo porque no sé cómo se graba aquí. Cuando yo soy la que invito de una vez me queda grabando, pero ahorita no sé cómo voy a hacer, entonces no quiero que se me vaya a perder nada. Voy a finalizar yo y Sí, finalizas tú. ¿Sí? listo. Bueno, perfecto. Bueno, chao. Chao.